Señor presidente del Gobierno. Pregunta de don Jesús Enrique Iglesias Fernández. Tiene la palabra su señoría. Señor presidente, dado que usted ha levantado la veda, permítame también un preámbulo. No es en absoluto respetuoso con el Estado de Derecho, al que usted acaba de hacer referencia, convertir la sesión del control al Gobierno en el marco de lectura de un comunicado de prensa sin preguntas, porque los demás no podemos cambiar la pregunta. Yendo a esa pregunta, señor presidente, usted ha convertido en una especie de lema de su acción de gobierno el respeto a la ley y ha ratificado que nadie le puede pedir al Gobierno que incumpla la ley y que su obligación es hacerla cumplir. ¿Por qué entonces, y esta es la pregunta, su Gobierno incumple en nuestras fronteras todos los días la ley y obliga a las fuerzas de seguridad a que la incumplan con la práctica de las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla? Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador Iglesias. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señor Iglesias. Como primera premisa, me gustaría aclarar que nos encontramos ante una materia de una enorme sensibilidad y que, por tanto, debemos tratar con la máxima responsabilidad. Una materia en la que hay que ponderar una obligación irrenunciable, que es el control de nuestras fronteras, y la crudeza y el drama que supone la inmigración irregular, que es el resultado, desgraciadamente, de la actividad de organizaciones criminales que trafican con seres humanos. Una materia que, por ello, debemos afrontar como política de Estado y, desde esta perspectiva, voy a intentar explicarle de qué estamos hablando. Como usted sabe, tenemos la obligación, como cualquier país, de custodiar nuestras fronteras en los términos que imponen el Código de Fronteras Schengen y nuestras normas internas, entre ellas la Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Tal código establece que la vigilancia de las fronteras tiene por objeto principal impedir el cruce no autorizado de la frontera y, por su parte, la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de 1986 atribuye a la Guardia Civil la misión de custodias de costas y fronteras al objeto de impedir la entrada ilegal de personas. Estos son los marcos legales que ni podemos ni debemos ignorar o sortear. Y estas obligaciones deben conjugarse, por supuesto, con respeto a los derechos fundamentales que se ven comprometidos en los flujos migratorios, incluso cuando se producen intentos de entrada por vías ilegales. En este sentido, nuestra normativa de extranjería contempla adecuadamente las situaciones derivadas de la entrada irregular o de estancia y permanencia irregular en España, regulando los procedimientos que usted conoce muy bien. Pero, señorías, las fronteras de Ceuta y Melilla revisten notas singulares que no se dan en otros pasos fronterizos. En primer lugar, llevan años sujetos a una intensa presión migratoria. Y no hace falta que le recuerde los continuos episodios de intento de entrada masiva y de asalto que soportan ambos perímetros fronterizos. Por otro lado, son las únicas fronteras exteriores de la Unión Europea con el continente africano. Pues bien, ante una situación específica y compleja, se hace necesario articular políticas que ofrezcan soluciones ponderadas. Se hace necesario atender tanto a la dimensión humanitaria del problema como a la responsabilidad contraída por España como Estado soberano y miembro de la Unión de proteger sus fronteras. Y no atender el problema debidamente sería tanto como admitir la ilegalidad en una cuestión tan importante como es la delimitación del territorio. En este sentido, en Ceuta y Melilla se producen situaciones previas a la normativa de extranjería, sus principios y procedimientos. Por ello, se plantea la necesidad de dotar de mayor seguridad jurídica a las actuaciones de vigilancia y rechazo fronterizo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado desarrollan en Ceuta y Melilla en virtud precisamente de esa singularidad geográfica. En definitiva, lo que pretendemos hacer es mejorar la cobertura jurídica de una situación y de una actuación que son previas a la aplicación de los procedimientos de la Ley de Extranjería y que no debemos ignorar, porque este es el tema clave, constituyen intentos de entrada ilegales que se producen a menudo de forma violenta o clandestina, vulnerando los dispositivos de seguridad del perímetro fronterizo. Esa reforma que hemos planteado se completará por el Ministerio del Interior con un protocolo de actuación integral para completar la regulación legal. Y se hará, repito, ponderando dos bienes dignos de tutela: la seguridad de nuestras fronteras. No podemos ser el único país del mundo que no garantice la seguridad de nuestras fronteras, salvo que lo diga usted, y los principios humanitarios que necesariamente inspiran la legalidad nacional y comunitaria. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor presidente del Gobierno. Senador Iglesias. Gracias, señor presidente. De alguna manera, usted ha reconocido que esa reforma responde a que hasta ahora se han movido en la más absoluta ilegalidad. Pero de esa reforma hablaremos cuando llegue a esta Cámara, porque esa reforma no va a resolver tampoco esos problemas de legalidad, porque hay cuestiones que vienen determinadas por tratados y convenios internacionales de los que nuestro país forma parte, por encima de los cuales no va a estar esa reforma legislativa a la que usted hace referencia. Hasta ahora, en esa clara y abierta ilegalidad, ustedes se han movido con conceptos pseudojurídicos, con atajos en esta materia. El rechazo en frontera, que no está contemplado ni en la Ley de Extranjería ni en el Reglamento, y el concepto operativo de frontera. Rechazo en frontera, insisto, no contemplado en la Ley de Extranjería, que ustedes no van a poder crear específicamente para una zona de España, para una frontera determinada. Insisto, por los compromisos internacionales a los que luego haré referencia. La ley hoy lo que regula son las expulsiones, que exigen expediente administrativo y resolución motivada. La ley lo que hoy prevé es la denegación de entrada, que también exige resolución motivada y posibilidades de recurso. La ley lo que hoy prevé son las devoluciones, que conlleva traslado a comisaría previamente y resolución del subdelegado del Gobierno, y exige asistencia letrada y de intérprete. Nada de eso se está haciendo hoy en Ceuta y Melilla con las devoluciones en caliente. El otro concepto, el concepto operativo de frontera. Esto es de reconocer que demuestra un ingenio realmente ponderable. Las fronteras no son las que el Gobierno determine. Las fronteras son las que de manera internacional, a través de los tratados, a través de los usos, están delimitados. Y ustedes, además, están jugando con fuego, moviendo las fronteras en un terreno en disputa históricamente. Hemos visto imágenes de expulsiones tras superar la tercera valla en la carretera. Hemos visto expulsiones de personas que estaban en aguas interiores de España. Todo eso es una violación clara de esa ley que usted dice que hay que cumplir. Violan también la Ley de Extranjería, la Ley de Asilo y Protección Subsidiaria, que consagra el derecho de asilo, que no se puede solicitar porque la expulsión en caliente lo impiden. Y violan esas leyes internacionales que van a condicionar la capacidad normativa del Gobierno y de estas cámaras, salvo que denunciemos los tratados que nos obligan. Violan la propia Constitución, que su artículo 10 dice que las normas relativas a derechos fundamentales deberán ser interpretadas conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y violan los tratados internacionales como el Convenio de Ginebra de 28 de julio del 51 y el Protocolo de 31 de enero sobre el Estatuto de los Refugiados y el artículo 18 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que además prohíbe las expulsiones colectivas, y las devoluciones en caliente son expulsiones colectivas. ¿Sabe, señor presidente, que hace muy pocos días, el 21 de octubre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a Italia y a Grecia por expulsiones colectivas que atentan contra esa norma? Violan con sus decisiones el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Directiva de Retorno. Estas prácticas han sido condenadas en nuestro país por ONGs, por el Consejo General de la Abogacía, por Amnistía Internacional, por el Defensor del Pueblo desde el 2005. En el último informe del 2013 reitera esa denuncia, por el informe jurídico elaborado por 15 catedráticos y profesores de universidad de Constitucional y Derecho Internacional, que se ha hecho público el pasado mes de junio. Y fuera de nuestras fronteras, por Human Rights Watch, por la ACNUR, por el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa y por la Comisaria de Interior de la Unión Europea, que acaba de advertir que adoptará medidas si se siguen produciendo vulneraciones de la normativa de la Unión Europea, que es la que con tales prácticas se está violando. Y ahora pretenden cambiar esa ley, insisto, sin tener margen para dar cobertura a las prácticas que seguirán siendo ilegales después de esa ley. Y con ello
no solamente afrontan ustedes una responsabilidad política, sino que hay responsabilidades penales. Hasta ahora tenemos un coronel de la Guardia Civil que ha sido imputado por un juez en Melilla. Pero esas responsabilidades penales no tienen por qué acabarse en ningún caso en quienes ejecutan las órdenes recibidas, porque una cosa son las responsabilidades políticas y otra las penales, pero en ninguna parte está escrito que no se pueda tener a la vez responsabilidades jurídicas, penales y responsabilidades políticas. Cumplan ustedes la ley y no se escuden en las mafias que existen. La primera, la corrupción que hay en el régimen marroquí, que a pesar de lo que tenemos en nuestro país, en el ranking de corrupción, hay 40 estados detrás de nosotros, más corruptos, antes de llegar a Marruecos. Porque quienes empujan a las gentes a saltar la valla no son las mafias, podrán ayudar, pero quien les empuja es el hambre y la desesperación. Centrémonos en resolver esos problemas y no dediquemos 32 veces más recursos a pararlos en las fronteras que, por ejemplo, a ayudar a los refugiados. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador Iglesias. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias por su intervención, señor Iglesias. Sintiéndolo mucho, tengo que decir que no comparto nada de todo lo que usted ha afirmado. Tengo que decir que todas las actuaciones que están llevando a cabo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en las fronteras de Ceuta y Melilla se ajustan plenamente a la ley. Y tengo que decir que la modificación de la misma que plantea el Gobierno se ajusta plenamente a toda la legislación internacional. Yo podría hacerle una pregunta, pero antes voy a hacer la exposición de motivos de la pregunta. Estamos hablando, y lo vemos muy a menudo en las televisiones, de entradas ilegales de personas que en la mayor parte de las ocasiones se producen de forma violenta o clandestina, vulnerando los dispositivos de seguridad del perímetro fronterizo. Y dice usted que no hablemos de las mafias, aunque sea usted consciente de que son las mafias quienes organizan esto. Hombre, ¿cómo no voy a hablar de las mafias que son precisamente los que organizan estas entradas violentas y clandestinas? Y entonces, en una situación de estas características, podemos hacer dos cosas. La primera es abrir las fronteras y que entre todo aquel que lo estime oportuno y conveniente, porque ¿para qué vamos a evitarlo? Podemos hacer eso, que da la sensación que es lo que propone usted con sus intervenciones. A partir de ahora, aquí, la frontera europea, la única terrestre, con África puede entrar cualquiera. Y eso voy a tener que explicarlo yo en la Unión Europea y voy a tener que explicarle al conjunto de los españoles que porque a alguien se le ocurre, la frontera española se va a abrir para que entre quien quiera, con o sin mafias, de forma violenta o de forma pacífica. Eso no lo puedo aceptar y, por tanto, no lo voy a aceptar y continuaremos adelante con la reforma. Sí estoy de acuerdo con usted en una de las afirmaciones que ha hecho. Evidentemente, la solución en el medio y en el largo plazo del problema que se genera muy habitualmente de manera desgraciada en Ceuta y Melilla es intentar trabajar con los países de origen. Y sin duda alguna esta debería ser, y yo lo he propuesto en algunas ocasiones y voy a seguir insistiendo en el futuro, una política europea. Convenios con estos países, intentar ayudarles a salir de la pobreza, haciendo instituciones, intentando afirmar allí las instituciones democráticas. Sin duda alguna ese es el sistema de medio y de largo plazo, porque es evidente que si la gente no puede vivir dignamente en su país, pues se buscará la vida en cualquier otro. Pero eso no tiene nada que ver con que España o el conjunto de la Unión Europea, y esta política, desde luego, nos la han apoyado todos los países en la Unión Europea, tome decisiones para evitar que nuestras fronteras dejen de ser fronteras y se conviertan en otra cosa. Muchísimas gracias.